Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada y comenzamos con este nuevo tutorial porque lo prometido es deuda y en el video anterior a este del canal no quería dejar que pasaran tantos días para pagarles esta deuda y escribir la macro que va a imprimir los encabezados y pies de página en las múltiples páginas que pueda tener una hoja activa al momento de ejecutar la macro con números romanos utilizando código Visual Basic a través del entorno de desarrollo integrado o IDE de Visual Basic para aplicaciones del Excel. Entonces, antes de comenzar, quiero aclarar algunas cositas. Estoy un poquito afectado de la garganta, así que voy a hablar un poquito suave, un poquito pasito, porque pues estoy un poquito afectado de la garganta. Y algo adicional es que voy a pedir disculpas iniciando este video por lo largo que quizás pueda llegar a salir este video en el canal. Así que las personas que quieran verlo, bienvenidas, pueden continuar viendo el video, o si no, simplemente vete al video anterior a este y descarga o ve a ese video y descarga el archivo de Excel y te haces a la macro, no hay ningún problema. Entonces, vamos a iniciar con un libro de Excel en blanco. Como lo dije en el video anterior, escribiendo la macro desde cero a partir del IDE o del entorno de desarrollo integrado de Visual Basic para aplicaciones. Y lo primero que quiero que te fijes es que he abierto un libro de Excel que no tiene título. Vamos a guardarlo inicialmente aquí con guardar como, examinar. Y vamos a elegir una ruta, en este caso, del escritorio aquí llamada esta carpeta, que se llama macro encabezado pie de página en Excel con números romanos. Y le voy a poner un título, por ejemplo, voy a colocarle aquí cabecera o mejor encabezado, pie de página, números romanos. Listo. Vamos a colocar aquí o vamos a guardar el archivo de Excel. Ojo, cuando tú estés creando macros, lo que tú tienes que hacer es siempre guardar el libro de Excel como un libro de Excel habilitado para macros. Si tú guardas el libro de Excel como un libro de Excel normal o como otro tipo de libro, pues sencillamente Excel no va a guardar tus macros y todo lo que escribas dentro del entorno de desarrollo integrado se va a perder indiscutiblemente. Entonces, la opción por default para guardar un archivo de Excel es el libro de Excel habilitado para macros. Damos clic en guardar y listo. El archivo se llama encabezado pie de página números romanos y está guardado en el escritorio dentro de esta carpetita que de momento no tiene nada, está completamente vacía, solamente tiene el archivo de Excel que acabamos de almacenar. Perfecto, entonces lo que vamos a hacer es abrir el IDE de Visual Basic para aplicaciones de esta hoja de cálculo de este libro de Excel. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues sencillamente vamos a ir a la pestaña programador y vamos a dar clic en el comando Visual Basic o mejor dicho IO. Vamos a presionar también la combinación de teclas Alt F11 o presionando este comando llamado Visual Basic. Entonces, si yo presiono este comando llamado Visual Basic, abro el entorno de desarrollo integrado de Visual Basic para aplicaciones, el cual nos va a permitir copiar todo el código que necesitemos dentro de funciones, subrutinas o macros de tipo sub o de tipo function para ejecutar cualquier actividad en la interfaz de usuario, haciendo obviamente o interactuando obviamente con los diferentes objetos, sus propiedades y sus métodos. Entonces, si no te aparece habilitada esta pestaña programador, lo único que tienes que hacer es ir aquí a la pestaña archivo, ir a las opciones del Excel y en personalizar cinta de opciones, activas o tildas este ítem llamado programador, lo tildas acá, das clic en aceptar y ya luego te aparece la pestaña programador o desarrollador dependiendo de la versión de Excel que tengas. Ahora bien, vamos a insertar un módulo nuevo dentro de este IDE, dentro del entorno de desarrollo integrado. Voy a tomar un poquito de agüita porque pues tengo seca la garganta. Vamos a insertar mediante este menú llamado insertar un módulo
que nos va a permitir colocar todo el código de la macro para posteriormente ejecutarlo con una, en este caso, combinación de teclas o simplemente a partir de este comando llamado macros que lanza la ventana macros o mediante la combinación de teclas al F8 y ejecutamos la macro sin ningún problema. ¿Cómo le vamos a llamar al módulo? Vamos a hacer una réplica exacta del video anterior o la plantilla de Excel que utilizamos en el video anterior, la cual tú vas a poder descargar desde el repositorio de archivos de mi canal con referencia de archivo Workbook 294. Entonces, para hacer una réplica exacta de ese código, lo único que nosotros tenemos que hacer es copiar la macro tal cual como te la voy a explicar a continuación, sin un punto y sin una coma de más o quitándole un punto o una coma, tal cual como la vamos a crear en este video. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es a cambiarle el nombre a este módulo y vamos a colocar aquí un módulo que se llame mi módulo. Vamos a dar intro y fíjese que aquí el módulo ya cambió de nombre, el cual nos va a permitir aquí insertar código Visual Basic o programar mediante el Visual Basic para aplicaciones del Excel este lenguaje de programación, nuestra macro. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es crear una macro. ¿Y cómo creamos una macro? Mediante la palabra clave sub y obviamente terminando con en sub para delimitar el inicio y el fin de nuestra macro. Una vez coloquemos la palabra clave sub, lo único que vamos a hacer es a colocar el nombre de la macro. Como nuestra macro no tiene ningún argumento que reciba por default o por defecto nuestra macro, simplemente vamos a colocar el nombre, un paréntesis de apertura y uno de cierre, damos intro y ahí tenemos el cuerpo de nuestra macro. ¿Cómo se va a llamar esta macro? Pues vamos a colocarle, en este caso, encabezado, guión al piso, pie de página y guión al piso en números romanos. Listo, abrimos y cerramos paréntesis, damos intro y creamos el cuerpo de nuestra macro. Aquí, dentro de estas dos líneas, vamos a escribir todo el código que una vez al ejecutarla, pues obviamente va a hacer esa actividad de contar la cantidad de páginas que existan en la hoja activa. Posteriormente va a colocar números romanos en su cabecera y en su pie de página y las va a imprimir en formato PDF dentro de la carpeta donde se encuentre guardado nuestro archivo de Excel, es decir, la ruta de nuestro archivo de Excel. Entonces, para empezar a escribir nuestra macro, vamos a colocar aquí, a ver si se llama encabezado, pie de página en números romanos, perfecto. Para comenzar a escribir nuestra macro, por lo general, yo siempre digo que nosotros tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer, con qué vamos a interactuar, para saber qué variables necesitamos crear y posteriormente declararlas y cargarlas para trabajar con los valores, en este caso que necesitemos, de una manera muy sencilla y muy versátil utilizando variables y no las expresiones literales con un montón de objetos que llamen a sus propiedades o sus métodos para devolver algunos valores de manera literal con expresiones muy grandes. Entonces lo que yo recomiendo es crear variables. Aquí para esta macro vamos a necesitar 4 variables. La primera de ellas es una variable de tipo de objeto hoja que nos guarde la hoja activa donde nosotros vamos a correr nuestra macro al momento de ejecutarla. Entonces, si nosotros necesitamos declarar una variable, debemos arrancar con la palabra clave DIN y posteriormente o seguidamente vamos a colocar nuestro nombre, el nombre de la variable y después vamos a colocar el tipo de dato o el tipo de objeto de la cual nosotros queremos identificar o de la cual nosotros queremos cargar esa variable. Como es una variable de objeto que almacene una hoja, pues simplemente vamos a colocar aquí worksheet solamente con una sola S. Si yo vuelvo y lo borro y coloco aquí as worksheet, fíjese que aquí me aparece solo un tipo de hoja, porque si le coloco la S la declaro como del tipo colección de hojas y eso no es lo que quiero. Lo que quiero es declarar una variable que guarde solo una hoja y en este caso va a ser la hoja activa, no active, va a ser la hoja activa y listo. Ahora, la segunda variable que necesitamos declarar
es una variable del tipo de datos long o entero largo que nos almacene cuántas páginas existen dentro de esta hoja activa. De momento, quiero que te fijes de lo siguiente. Nuestra hoja, en este caso, es una hoja en blanco. Es una hoja que no tiene ninguna página porque no tenemos nada escrita dentro de ella. Imagine qué pasaría, en este caso, si yo intento imprimir en una hoja o en la hoja activa en donde no existen páginas. Pues definitivamente la macro va a tirar un error. No hay de otra, la macro tira un error y en momento de ejecución le salta un error al usuario y le dice: oye, no sé qué hacer, intento imprimir una página que no existe dentro de la hoja activa. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es capturar cuántas páginas existen dentro de la hoja activa. ¿Y dónde lo vamos a hacer? ¿Dónde vamos a guardar ese valor? Pues dentro de una variable. Entonces, con la palabra reservada DIN, vamos a crear una variable que se llame número páginas hoja, por ejemplo, número páginas hoja, y la vamos a declarar del tipo de datos long o entero largo, es decir, guárdeme una cantidad numérica que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, etcétera, según la cantidad de páginas que existan en la hoja activa al momento de correr la macro o ejecutarla. También necesitamos, en este caso, una variable de tipo long que nos sirva para recorrer las múltiples páginas dentro de la hoja activa. Es decir, necesitamos una variable que actúe de índice. Entonces, una variable que va a actuar dentro de un bucle para interactuar con las diversas páginas dentro de la hoja activa. Vamos a declararla con la palabra reservada dim y posteriormente vamos a colocar el nombre de la variable, en este caso índice, y le vamos a colocar aquí del tipo de datos long. Vamos a dar intro. La última variable que necesitamos declarar es una variable que le va a almacenar tras pedirle al usuario sobre qué valor numérico necesita hacer el reinicio de la numeración para comenzar el conteo en números romanos que se van a colocar tanto en el encabezado como en el pie de página de cada una de las páginas de la hoja activa al momento de correr la macro. Es decir, necesitamos una variable que se llame, por ejemplo, número reinicio del tipo de datos long para almacenar el número o valor numérico entero con el cual el usuario quiere hacer el reinicio en el conteo de cada una de las páginas, pero con un número romano que convertiremos en un número entero, que convertiremos a un número romano. Ahora bien, ¿cómo cargamos nosotros esta variable de objeto llamada hoja activa declarada bajo el tipo de objeto worksheet? Pues muy simple, debemos utilizar en este caso la palabra reservada set y posteriormente escribir el nombre de la variable, es decir, hoja activa, y cargar el objeto. ¿Cuál objeto vamos a cargar? Pues el objeto que representa la hoja activa, en este caso, al momento de ejecutar la macro. ¿Cómo llamamos nosotros la hoja activa dentro del IDE de Visual Basic para aplicaciones? Hay dos maneras. La manera corta, en donde escribimos simplemente ActiveSheet y ya cargamos la hoja activa, en este caso del objeto application que actúa por default en esa variable de objeto llamada hoja activa. Ahora bien, si yo quiero especificarlo de manera literal utilizando la jerarquía de objetos completa, pues debo utilizar al objeto en cuestión que carga la hoja activa o que contiene la hoja activa, que en este caso sería el objeto application, y posteriormente utilizo la propiedad ActiveSheet para devolver mediante esa propiedad un objeto que representa la hoja activa de este objeto application que representa toda la aplicación de Excel. Fíjese detenidamente que si yo coloco esta sentencia es tan válida como colocar la sentencia únicamente que contenga esta palabra, es decir, la propiedad ActiveSheet. ¿Esto por qué sucede dentro del IDE de Visual Basic para aplicaciones? Esto sucede básicamente porque por default, cuando nosotros no especificamos el objeto en cuestión
y llamamos a una propiedad, por default el entorno de desarrollo integrado siempre utiliza el objeto application por default. Es decir, es tan válido colocar a ActiveShed como retorno de la hoja activa que se carga dentro de esta variable sin calificarla con el objeto application o bien calificándola con el objeto application. Si no la calificamos con el objeto application, el entorno de desarrollo integrado asume que yo por default estoy utilizando el objeto application. Listo. Una vez pasado esta línea de código, nosotros necesitamos determinar cuántos números de páginas tiene la hoja activa. Entonces, para hacerlo vamos a utilizar esta variable llamada número páginas hoja, que vamos a copiar. Número páginas hoja es igual a la hoja activa o la variable de objeto que la contiene, en este caso llamada hoja activa, y posteriormente vamos a acceder a través de este objeto llamado hoja activa, que carga un objeto de tipo worksheet que devuelve o representa la hoja activa al momento de correr la macro. Vamos a utilizar la propiedad pageSetup. Discúlpenme ahí la pronunciación, yo simplemente pronuncio en español la propiedad y no la pronuncio en inglés. Entonces utilizamos la propiedad pageSetup de un objeto de tipo hoja o de tipo worksheet que retorna la configuración de página o el objeto configuración de página, que nos permite, mediante otra propiedad llamada pages, devolver un objeto de tipo páginas que actúa como las páginas o representa las páginas de la hoja activa o de cualquier hoja al momento de correr la macro, en este caso de la hoja activa. Si yo conozco o tengo idea de cuál es el objeto que almacena esas páginas, es decir, una colección de páginas, pues aplico la propiedad count y le digo cuente cuántas páginas tiene y devuélvalo dentro de esta variable como cantidad de páginas que se pueden imprimir dentro de la hoja activa al momento de correr la macro. Algo muy sencillo. Listo. Ahora bien, imagine por ejemplo, como en este caso, que yo intente correr esta macro y la macro no tenga nada que imprimir, es decir, no existen hojas que imprimir dentro de este libro de Excel, o al menos en esta hoja activa, en la única hoja que tiene. Entonces imagínese la macro intentando imprimir un montón de hojas que no existen y le va a tirar, obviamente, o como resultado le va a tirar un error al usuario final diciéndole, ojo, no tengo hojas que imprimir, ¿qué hago? ¿Me depura o simplemente detengo la macro? Pues sencillamente nosotros tenemos que tomar esa decisión para prevenir que al usuario final, cuando corra la macro, le salte ese error. Es decir, nosotros tenemos que validar mediante una instrucción if then else si el número cargado, en este caso, en esta variable llamada número páginas hoja, es un valor que es igual a 0. En este caso, si retorna la propiedad count, el valor de 0, para decir no existen hojas, o bien es diferente de 0. En cualquier caso, si yo utilizo a la construcción if then else y posteriormente llamo aquí a esa variable que se llama número páginas hoja y le digo usted es igual a 0, entonces usted como hoja activa no tiene ninguna página que imprimir. Entonces mándele un mensaje al usuario mediante la función interna de Visual Basic para aplicaciones llamada MSGBox, que le diga en el cuerpo del mensaje, es decir, en el prompt, que le diga por favor, o mejor dicho, que le diga no hay nada, no por favor, sino no hay nada para imprimir. Cerramos aquí con un par de comillas dobles para especificar esta cadenita de texto y posteriormente lo que vamos a hacer es que vamos a colocar una coma para pasar al argumento buttons, en donde vamos a lanzar un mensaje de tipo información y le vamos a sumar solo un botón de aceptar con el valor o la constante Visual Basic OK Only. Posteriormente vamos a ir aquí al argumento title y vamos a colocarle un título a ese cuadrito en donde le va a salir el mensaje en la interfaz de usuario que contenga la cadena alerta.
y damos intro y listo, ya tenemos nuestro mensaje recién construido que le va a salir en este caso al usuario en caso de que no existan hojas. Vamos a colocar aquí qué pasa si no es 0 la variable que carga el número páginas hoja. Es decir, si la variable número páginas hoja es igual a 0, pues se corre esto, pero si no es igual a 0 o tiene un valor que es diferente de 0, es decir, si hay páginas dentro de la hoja, ¿qué hago? Pues obviamente utilizamos la cláusula else o si no de esa construcción if then else para escribir el core de toda nuestra macro. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar nosotros? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es pensar ¿qué necesitamos decirle al usuario o con qué pasos seguimos que el usuario debe identificar? Es decir, nosotros necesitamos imaginar lo que el usuario querría colocar como un valor dentro de la macro al momento de correrla. En otras palabras, debemos preguntarle al usuario si quiere reiniciar la numeración en el conteo de número de páginas dentro de la hoja activa con un número entero que se va a traducir con un valor romano. Entonces nosotros necesitamos utilizar una función llamada inputBox del objeto application que me permita capturar un valor numérico y que me permita también colocar uno por default. Entonces yo creé una variable que se llama número reinicio, la cual me va a permitir cargar un valor numérico de tipo entero, con el cual voy a reiniciar mi numeración en números romanos. Yo lo capturo en entero y lo transformo a romanos y es el que voy a colocar en la cabecera y el pie de página de cada una de las páginas que voy a imprimir en PDF de la hoja activa en la carpetica donde se encuentra guardado el archivo de Excel. Ahora bien, ¿cómo hago esto? ¿Cómo le cargo yo un valor numérico a una variable mediante una petición o un cuadro de diálogo que salga en la interfaz de usuario cuando se ejecute la macro? Pues muy sencillo. Si yo coloco aquí el nombre de la variable, número reinicio, y posteriormente, vamos a ver si esta es la variable, sí, número reinicio, y llamo al objeto application y posteriormente llamo al método inputBox, que en este caso es totalmente diferente a la función inputBox de la interfaz, del IDE, del entorno de desarrollo integrado. Es decir, este inputBox es el método del objeto application y el otro inputBox, cuando no calificamos con el objeto application, es la función inputBox del entorno de desarrollo integrado de Visual Basic para aplicaciones. ¿Qué diferencia tiene este inputBox de la función, o qué diferencia tiene el método inputBox de la función inputBox? Pues que el inputBox, a través del objeto application, es decir, el método inputBox, me permite capturar no solo cadenas de texto, sino valores numéricos, rangos, me permite capturar valores, me permite capturar string o lo que sea a través de su configuración. En cambio, la función inputBox únicamente me permite capturar, en este caso, cadenas de texto. Bien, entonces, si nosotros abrimos la función con un paréntesis porque vamos a capturar literalmente un valor, entonces debemos especificar todo lo que vamos a colocar en sus argumentos dentro de un par de paréntesis, porque esperamos un retorno de este método que va a actuar como función desde el objeto application. Debemos abrir un par de paréntesis de apertura y de cierre para especificar cada uno de los valores de estos argumentos que podemos llenar de manera obligatoria o de manera opcional. Por ejemplo, ¿qué hace el argumento prompt? Pues imprime una cadena de texto en el cuerpo del mensaje, en el cuerpo del cuadro de diálogo que tira el mensaje en la interfaz de usuario. Entonces, ¿cómo coloco yo una cadena de texto? Pues muy sencillo, con un par de comillas dobles de apertura y de cierre, obviamente, coloco en este caso mi cadena de texto. Voy a colocar aquí una cadena de texto, voy a hacer obviamente una copia literal de la macro que vimos en el video anterior, así que voy a colocar tal cual, si me acuerdo, lo que colocamos en el mensaje. Voy a dar aquí al 7 para colocar una viñeta y le digo un número diferente de 1 va a reiniciar, o mejor dicho, reinicia la numeración en ese número. ¿Quedó bien escrito? Perfecto.
punto, vamos a colocar aquí el puntico, cerramos aquí con con el par de comillas y vamos a colocar el ampersand, y después que el ampersand nos permite unir cadenas de texto, y después vamos a colocar la constante Visual Basic New Line para hacer un salto en el retorno de carro. Es como dar un enter dentro del cuerpo del mensaje para colocar esas cadenas de texto. Damos simplemente Visual Basic New Line, que es creo que la tecla CH10, CH13, que es el salto de línea y retorno de carro. En este caso la constante Visual Basic New Line la coloca de manera automática. Voy a dar aquí un ampersand para unir otra cadena, doy un espacio y después coloco un guión al piso para saltar aquí a la siguiente línea de código, y voy a colocar otra cadenita de texto. Vamos a colocarla por acá debajo del application, una cadenita de texto que le diga o le mande otro mensaje mediante otra viñeta. Vamos a colocar aquí al 7, espero no haberme equivocado, no, está bien. Vamos a colocar otra viñeta dentro de un par de comillas dobles y le digo al usuario que un número igual a 1 inicia la numeración en 1. Es decir, aquí le estoy diciendo explícitamente al usuario a través del mensaje que un número diferente de 1 va a reiniciar la numeración en ese número. Es decir, un número que es diferente de 1 va a reiniciar la numeración en ese número, pero en números romanos. Y un valor, en este caso, que sea igual a 1, un número igual a 1, iniciará la numeración en 1. Es decir, colocamos 1 e inicia la numeración en números romanos con el valor de 1. Bien, cerramos acá, en este caso con un par de comillas dobles. Vamos a colocar aquí el ampersand y vamos a colocar nuevamente la constante Visual Basic New Line, otro ampersand Visual Basic New Line para hacer dos saltos o retornos de carro. Vamos a colocar un ampersand, un espacio, guión al piso, y saltamos a la siguiente línea de código o a la siguiente sentencia que va a imprimir otra línea de código. Le vamos a preguntar aquí, o le vamos a decir, mejor no le vamos a preguntar, ingrese un valor numérico, aquí lleva tilde numérico, ingrese un valor numérico, punto, 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 doy un espacio, coloco un paréntesis de apertura para colocar cuántas páginas existen de tantas páginas que puedan existir dentro de la hoja activa, y como necesito especificarlo dentro de un par de paréntesis, pues lo coloco dentro de la cadena de texto. Voy a dar un par de comillas para cerrar esa cadena de texto y voy a unir con un ampersand el número de páginas o la variable que retorna el número de páginas que existen dentro de la hoja. Es decir, aquí voy a colocar número, páginas, hoja, y voy a encadenarlo con un ampersand y un espacio para colocar una cadenita de texto que diga páginas detectadas. Es decir, me envíe una cadenita de texto. Aquí puse igual, es una, a ver qué dice, es un paréntesis de cierre, un par de comillas para cerrar esta cadena, y le diga ingrese un valor numérico y le diga como información 20 páginas detectadas, 30 páginas detectadas, 50 páginas detectadas, una página detectada, etcétera. Se lo diga a través de un mensaje. Bien, ahora si yo doy coma, voy a saltar al argumento por default llamado title, pero yo lo quiero especificar aquí, en este caso, de manera literal. Aquí no lo especifiqué, el prompt de manera literal. Vamos a colocarlo acá porque no lo puse. Es decir, voy a colocar aquí este prompt o el cuerpo del mensaje con la palabra clave, o mejor dicho, la palabra prompt, dos puntos igual, para hacer referencia a este argumento de manera literal. Es decir, espera una cadena de texto o string, este argumento llamado prompt, que va a cargar toda esta cadena de texto, que va a incluir todo un mensaje en el cuerpo del mensaje, de ese mensaje que vamos a tirarle al usuario. Entonces, si nosotros con la coma saltamos al siguiente argumento al especificar aquí el nombre de todo este argumento llamado prompt, que es el primero, pues yo debo escribir de manera literal
todos los argumentos. Esto pasa porque no voy a utilizar todos estos argumentos opcionales, sino unos cuantos de toda esta cantidad de argumentos que existen en el input box. Entonces por eso necesito escribir de manera literal los argumentos que voy a utilizar, en este caso prom, que olvidé colocarlo al principio, pero pues ahora lo estoy colocando. Ahora bien, vamos a saltar a la siguiente línea dando un espacio y posteriormente vamos a colocar aquí un guión al piso, damos intro y saltamos a la siguiente línea de código en esa sola sentencia. Vamos a llamar al argumento llamado title o título, vamos a dar 2 puntos igual y le vamos a decir colóqueme como título dentro de un par de comillas dobles esta cadenita de texto que diga reiniciar la numeración. Reiniciar la numeración como un mensaje, reiniciar la numeración como un mensaje que le va a salir al usuario en el título, algo parecido a esto, un titulito que le aparezca en ese cuadro de mensaje en la interfaz de usuario. Posteriormente, fíjese que si yo aquí iba en el orden prom y después title, pero aquí no voy a utilizar directamente este left, ni este top, ni el help file, ni el help context, sino el tipo y también el default para que me tire en la cajita de texto un valor por default. En este caso, si yo utilizo el argumento llamado default, doy 2 puntos igual y coloco el valor de 1 para que siempre cuando se tire el mensaje en la interfaz de usuario cargue el valor de 1 y en caso de que el usuario pues obviamente le dé a aceptar siempre lleve ese valor cargado de 1 y si no pues que lo cambie y le coloque otro valor numérico para que inicie la numeración en números romanos en ese valor, pero siempre va a llevar el valor de 1 para que ahorre trabajo y pues simplemente no le dé por escribir en esa cajita de texto, pues simplemente vaya a tener cargado ahí el valor de 1. Entonces utilizamos este argumento llamado default, el cual nos va a permitir escribir o colocar un valor por default en la cajita de texto. Posteriormente, si doy coma para saltar al siguiente argumento, fíjese que el siguiente argumento aquí es left, top, help file y help context ID. No los voy a utilizar, no los necesito, no necesito lanzar el cuadro de mensaje a una distancia de la parte izquierda de la pantalla hacia, obviamente a la derecha, tantos píxeles o de la parte superior de la pantalla hacia abajo, tantos píxeles. Necesito encadenarle un archivo de ayuda, necesito encadenarle un ID de ese archivo de ayuda, pero sí necesito utilizar el último argumento llamado type, el cual me va a permitir a mí especificar el tipo de valor que yo quiero capturar. En este caso, cuando yo configuro type con el valor de 1, pues él ya sabe que va a capturar números enteros. Si yo coloco el valor de 8, creo, si no estoy mal, va a capturar rangos de celdas. Si coloco el valor de 6, va a capturar, en este caso, cadenas de texto. No estoy seguro de los valores, pero sé que 1 exactamente son valores numéricos enteros o valores numéricos. Entonces si yo coloco como type es igual a 1, pues él va a recibir un valor numérico. Si yo coloco por allá una cadena de texto me dice eso no se va a poder cargar, me tira exactamente un error de carga, pero es controlado por el método input_box del objeto application. Aquí ya se colocó como rojo porque no he cerrado la sentencia. Si la cierro y posteriormente doy un enter, fíjese que ya todo se está cargando sin ningún problema. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer una vez carguemos? En este caso vamos a iniciar aquí en esta sangría, aquí en esta partecita, vamos a iniciar la siguiente línea de código. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Pues comprobar si el usuario cancela el cuadro de diálogo o si efectivamente le da a aceptar. Fíjese detenidamente de lo siguiente, voy a cerrar aquí, perdón, voy a cerrar aquí este i con su endIf y voy a correr esta macro de momento. Entonces, como la hoja no tiene nada, me va a tirar el cuadro de mensaje que me dice no hay nada para imprimir. Voy a dar clic en aceptar. Voy a ir aquí al archivo de Excel y voy a colocar acá una cabecera, o mejor dicho, un título en esta celda. Voy a colocar aquí hola mundo, intro, y ya ahora sí tengo algo que imprimir. Entonces, si yo ejecuto la macro, fíjese lo que va a pasar. Me va a salir un cuadro de diálogo
que me va a preguntar en dónde quiero reiniciar la numeración. Es decir, me dice como título reiniciar la numeración en ... y me tira en este caso estos dos mensajes. Me dice un número diferente de 1 reinicia la numeración en ese número, y un número igual a 1 inicia la numeración en 1. Por default aparece cargado el número 1, me dice ingrese un valor numérico y me dice una página detectada, o al menos dice una páginas detectadas. Digamos que sean 2 en este caso, pues 2 páginas detectadas. Entonces, ¿qué opción tiene el usuario aquí, o cuáles son las vías de salida que tiene el usuario al correr este cuadrito de diálogo lanzado desde el método input_bot del objeto application? O lo acepta arrancando la numeración en números romanos con el valor especificado dentro de este cuadrito de texto, o bien cancela el cuadro de diálogo. Si yo cancelo el cuadro de diálogo, en este caso, el input_bot va a recibir siempre un valor de 0 por default, o un valor de falso. Si yo le doy a aceptar, tira el valor numérico o el contenido de la caja de texto. Entonces voy a darle aquí X para que tire el valor de 0 y nada pasó. Ahora, como yo necesito validar eso, yo necesito saber si el usuario cancela el cuadro de diálogo o no cancela el cuadro de diálogo. Entonces voy a utilizar otra instrucción if then else que me pregunte por el nombre de esta variable que se llama número reinicio es igual a 0. Entonces haga lo siguiente: abandone la rutina, es decir, sálgase, deje de ejecutar la rutina con las palabras claves exit sub, es decir, abandone todo el procedimiento o termínelo con estas palabras y no haga más nada. En caso contrario, que el usuario dé clic en aceptar, pues entonces este número reinicio va a devolver un valor numérico que puede ser 1 en este caso, o bien puede ser un valor numérico mayor o igual a 1, es decir, 5, 20, 50, 100, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Voy a cerrar aquí este en if y voy a anidar, en este caso, estos dos en if de la siguiente manera con esta sangría. Entonces, ¿qué sucede si el número reinicio no es igual a 0? Es porque el usuario dio clic en el botón aceptar. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Pues debo capturar en este caso, o convertir, no capturar, el número reinicio, este valor numérico, porque como captura el cuadro de texto valores numéricos, alguien de chistín puede dársele el caso de que digite, oye, yo quiero que la numeración inicie en -5, en -20, en -50, en -100, y se tira toda la macro, porque la macro empieza a contar al revés con números negativos, y para convertirlos a números romanos, pues obviamente ahí puede generar un crash. Entonces necesitamos averiguar si el usuario efectivamente ingresó un valor negativo o bien ingresó un valor positivo, o necesitamos pasar todos los valores numéricos que se introduzcan dentro de esa cajita de texto. Necesitamos validarlos como si fuese un valor entero positivo. ¿Y cómo hacemos eso? Pues muy sencillo. Tomamos a la variable número reinicio y la vamos a igualar o a cargar con el valor de esa misma variable, pero utilizando una función interna de Visual Basic para aplicaciones llamada ABS, que convierte cualquier valor en su número absoluto. Es decir, si yo digito -5, el número absoluto de -5 sería 5, y si digito el valor de 5 positivo, el número absoluto de 5 positivo pues es 5 positivo. Entonces convierte cualquier número negativo que se pueda introducir por accidente por parte del usuario en un número positivo. Entonces coloco aquí el número que viene cargado en la variable número reinicio. Cierro con un paréntesis, doy intro y ya está. Aquí me quedó mal colocado número reinicio. Lo voy a volver a colocar número reinicio y listo. Ahora esta sentencia lo que hace es cargar en esta variable el valor numérico que viene cargado en esa misma variable, aplicando la función absoluto para devolver, en caso de que tenga un número negativo, un valor positivo. Listo. Una vez cargado, en este caso, el valor en la variable, lo que vamos a hacer es que vamos a apagar el refresco de pantalla mediante el objeto application y la propiedad screen updating, en este caso actualización del refresco de pantalla, mediante esa propiedad establecida con el valor de falso.
Una vez establecida la propiedad de refresco de pantalla con el valor de falso, cada vez que haga un ciclo o esté interactuando por las múltiples páginas, el usuario ni se va a dar cuenta lo que está haciendo la macro porque tenemos congelada la pantalla una vez ella comience a ejecutarse. Ahora, si nosotros sabemos cuántas páginas existen dentro de la hoja activa, pues es muy sencillo. Implementando un bucle con el valor de 1 y yendo o dirigiéndonos o interactuando o ciclando, se podría decir, con la cantidad de páginas que tiene la hoja activa, yo puedo colocar cada uno de los números romanos en la cabecera, exportar a PDF, guardarlo en la ruta actual, en este caso que se encuentre donde se encuentre guardado el archivo de Excel, y listo, termino la macro y se acabó todo el meollo de este asunto. Tenemos nuestra macro escrita. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo implementamos un bucle que interactúe por unos valores numéricos teniendo un punto de partida y un punto de final? Pues muy simple, llamo al constructor for to next, en donde voy a utilizar a la variable índice que declaré aquí como del tipo de datos long, y le digo arranque en 1, es decir, arranque en una página y vaya hasta la variable o el valor numérico que tenga cargado, en este caso la variable número páginas hoja, que me va a decir cuántas páginas tiene la hoja activa al momento de ejecutar la macro. Entonces le digo for índice igual a 1 hasta número. En este caso vamos a hacerlo más rápido. Aquí me va a salir un error cuando salte. Voy a copiar esto con control C y lo voy a pegar con control V. Y listo, aquí tengo el constructor que voy a cerrar inmediatamente dándole aquí en la instrucción o la palabra clave next índice, es decir, una vez termine de hacer el primer bucle, salte nuevamente y termine hasta que complete este valor numérico que tenga contenido número páginas hoja, que devuelve la cantidad de páginas que tenga la hoja activa al momento de correr la macro. Perfecto. Una vez nosotros estemos ya dentro del bucle, ¿qué necesitamos decirle al usuario? Pues obviamente en la barra de estado, oye, estamos imprimiendo la página tal, oye, estamos imprimiendo la página tal de tantas páginas, espérenme un momento por favor, para que el usuario visualmente pueda ver el estado del proceso, en dónde va la macro grabando o quemando cada una de esas páginas en archivos PDF. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a utilizar al objeto application nuevamente, que es toda la aplicación de Excel, y vamos a utilizar, aquí vamos a colocarle application, sí, así, application.statusbar. Accedemos a través de la propiedad statusbar del objeto application a la barra de estado, que en este caso va a estar posicionada justito aquí donde estoy señalando con el puntero del mouse. Es decir, si yo accedo a través de la propiedad status bar del objeto application, lo que voy a hacer es que voy a cargar valores dentro de la barra de estado. ¿Y qué le voy a decir al usuario? Oye, estoy imprimiendo. ¿Y cómo hago? Pues dentro de un par de comillas dobles le digo imprimiendo página tal de tal. Es decir, doy un espacio, encadeno con ampersand y le digo, devuélvame el valor en donde vaya ese bucle con este iterador llamado índice, o con este índice básicamente, no un iterador, o sí se podría decir un iterador o una variable que actúa de índice del bucle. Le digo imprímalo. Posteriormente encadénele, en este caso, la cadena de texto espacio de espacio para que le diga imprimiendo página 5 de 20, 5 de 50, 10 de 20 y así de manera respectiva. Entonces voy a colocar aquí con un ampersand y un par de comillas dobles la cantidad de páginas que debe haber o que hay dentro de la hoja activa. ¿Y cómo lo hago? Pues muy sencillo, con la variable que en este caso se llama número páginas hoja. Voy a dar aquí, no, aquí esto no es una cadena de texto, coloco aquí número páginas hoja, doy intro y ya en la barra de estado, ahora sí doy intro y en la barra de estado voy a imprimir el mensaje imprimiendo página, un espacio, 5 de 20, 6 de 20, 7 de 20 y así de manera respectiva hasta acabar todos los valores de índice del bucle o hasta completar el valor que esté contenido en esta variable llamada número páginas hoja. Listo. Ahora, ¿cómo nosotros le colocamos un número romano a la cabecera de la página o al pie de página de una página en la hoja activa, en las existentes? Pues es bastante sencillo. Accedemos
a la propiedad Page Setup o configuración de página y posteriormente podemos acceder a la cabecera o al pie de página mediante otra propiedad y cargar un valor numérico. Es decir, como vamos a interactuar, o mejor dicho, hay que recordar aquí que en Excel, si yo voy a minimizar, o si yo mejor dicho minimizo esto, perdón, y voy aquí a la vista previa del salto de página, en este caso no sé si es por acá o por acá, aquí está, perdón. Una página va a tener tres áreas para su encabezado, que es en este caso va a ser el header izquierdo, el header centro y el header derecho, y también va a tener en este caso un pie de página que es el pie de página izquierdo, el pie de página centro y el pie de página derecho. Entonces, si yo quiero cargar en algunos de ellos en números romanos, pues simplemente puedo utilizarlo. Aquí ya se me está ralentizando bastante la máquina porque llevo grabados 45 minutos, esto va a salir de 1 hora. Y debo saber dónde voy a introducirlos. Entonces en Excel existen tres áreas específicas para colocar encabezados y pies de página en la hoja. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Básicamente, vamos a bajar hasta acá. Pues es nombrando mediante las propiedades pertinentes cada uno de esos valores y cargándolos con los valores respectivos. Volvamos a la hoja de cálculo normal, al entorno de desarrollo integrado, al IDE, y escribamos las líneas necesarias. Como nosotros necesitamos, en este caso, interactuar con todas esas propiedades, pero siempre van a ser dentro de ese objeto hoja llamado hoja activa, o en esa variable de objeto, pues simplemente voy a abrir una construcción with and with que me va a permitir siempre llamar a esa misma hoja activa para configurar algunas propiedades que hagan referencia al encabezado o al pie de página, que puede ser izquierdo, centro o derecho de manera respectiva, y cargar las diferentes cadenas de texto o cargar las diferentes cadenas de texto con los números romanos. Entonces, si utilizo una cláusula with and with para cargar el objeto que se encuentra contenido dentro de la variable hoja activa, en este caso, y doy intro y cierro en este mismo caso este bloque con la cláusula en with, pues yo puedo escribir acá todas las líneas de código que quiera y siempre voy a interactuar mediante un punto con el objeto contenido dentro de esta variable. Ahora, vamos a colocar aquí un pequeño comentario. Comentamos dentro del IDE de Visual Basic para aplicaciones con un apóstrofe. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, que esta primera línea que vamos a crear dentro del bloque WinNetWith corresponde a la cabecera izquierda. Entonces voy a colocar aquí cabecera izquierda y voy a cerrar y listo. Voy a dar intro y voy a colocar aquí la línea de código que haga referencia, en este caso, a la cabecera izquierda de la página dentro de la hoja activa que vamos a imprimir con números romanos. Para ello, simplemente si coloco punto, voy a acceder a las propiedades y los métodos de la hoja activa o del objeto worksheet que representa la hoja activa cargada en esta variable, porque estoy escribiendo dentro del constructor with and with, y posteriormente voy a llamar a la propiedad llamada page setup, que se llama configuración de la página o accede a la configuración de la página, desde la cual voy a aplicar a través de la propiedad left header, que en este caso representa la cabecera izquierda de la página, un valor o una cadena de texto que en este caso diga página tal en números romanos. Entonces, ¿cómo coloco página? Pues simplemente voy a dar aquí un espacio, coloco dentro un par de comillas dobles página, doy un espacio, cierro con el par de comillas dobles y concateno con el ampersand en la función números romanos desde la interfaz de usuario del Excel el valor numérico de este índice, o mentiras, de este índice, no, del número reinicio que capturamos en la interfaz de usuario a través de la cajita de texto o el input box, y vamos a convertirlo en números romanos. Entonces lo único que tenemos que hacer es, mediante el objeto application, llamar a la propiedad worksheet function, que me permite devolver todas las funciones de la hoja de cálculo a través del cuadro de diálogo funciones que se ve acá. Yo puedo acceder a través de esta propiedad del objeto application a todas las funciones de hoja de manera nativa,
pero dentro del código Visual Basic para aplicaciones. ¿Cómo llamo a la función números romanos? Pues llamo a la función roman, que se llama números romanos, en la interfaz de usuario, y le paso esta variable que se llama número reinicio, que fue desde la cual el usuario, o mediante la cual nosotros capturamos el número que el usuario colocó en la cajita de texto desde donde quería reiniciar la numeración. Para ello, entonces, lo único que tengo que hacer es colocar aquí número reinicio, y esto tiene un segundo argumento que me permite establecer el tipo de devolución de números romanos. En este caso, el 0 hace equivalencia a una nomenclatura de tipo normal y no simplificada en la función números romanos. Entonces, si doy intro, ya quedó lista, en este caso, la sentencia que le coloca el número romano a través de una cadenita de texto y el número romano a la cabecera izquierda de la hoja activa, o en este caso de la página de la hoja activa que esté recorriendo, o de la página, sí, de la hoja activa que esté en este momento activa al momento de ejecutar la macro. ¿Cómo colocamos la cabecera centro? Pues muy sencillo, vamos a colocar aquí este mismo comentario, o vamos a copiar aquí esta misma sentencia para no demorarnos tanto, porque esto ya se está haciendo muy largo, y vamos a colocar aquí cabecera centro, porque esto es puro copia y pegue, cabecera centro, y vamos a llamar no al left header, sino vamos a llamar al center header, creo que se llama center header, listo, que es la cabecera centro. Le vamos a colocar página, en este caso número tal en números romanos. Listo, si damos intro y volvemos a pegar esta línea de código, vamos a darle aquí enter, 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 para ir bajando, y vamos a utilizar aquí la cabecera derecha o esa línea de código para colocar la cabecera derecha, y vamos a cambiar la propiedad por right header, que en este caso hace referencia a la cabecera derecha. ¿Cómo hacemos nosotros el llamado al pie de página izquierdo? Pues muy simple, vamos a pegar nuevamente esta línea y vamos a colocarle aquí pie de página izquierdo, y listo. Y vamos a cambiar esta propiedad del objeto page setup, que devuelve la propiedad page setup o configuración de página, y vamos a colocar el left footer, que quiere decir pie de página izquierdo. Toda esta sentencia va a ser siempre igual para todos, porque vamos a colocar el mismo número romano, obviamente mediante ese número de reinicio. Vamos ahora a por él, vamos a copiar esto con control C, con control V, y vamos ahora por el pie de página centro. Entonces, ¿cómo lo configuramos? Más sencillo todavía. Cambiamos esta propiedad por la propiedad center footer y listo. Y por último, perdón, vamos a colocar el pie de página derecho en mayúscula, porque es un comentario que quiero que le quede ahí pegadito al usuario en el caso de que quiera modificar la macro, y le voy a colocar en este caso right footer para hacer referencia al pie de página derecho. Listo, ya tenemos configuradas todas nuestras cabeceras y nuestros pies de página. ¿Qué debemos hacer ahora? Rápidamente, para terminar ya esta macro, lo único que tenemos que hacer es exportar cada una de las páginas. Recuerda que si le colocamos una cabecera o pie de página a cada una de las páginas, se le van a poner a todas. Entonces, antes de volverle a colocar, en este caso, otra numeración a la página, a la cabecera o al pie de página, necesitamos imprimir en PDF para que cada vez que esté cambiando imprima solo una única página con ese único número romano. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues muy sencillo, utilizamos el objeto hoja activa, que referencia un tipo de objeto worksheet que representa la hoja activa al momento de correr la macro, y vamos a llamar al método exportar como un tipo de formato. En este caso, si yo exporto como un tipo de formato con este argumento llamado type, si coloco aquí type, dos puntos, igual, y le digo XL PDF, pues obviamente voy a imprimir en PDF. Ahora necesito implementar otros argumentos, pero no todos. ¿Qué debo hacer? Pues obviamente utilizar el nombre de cada uno de los argumentos. Voy a dar espacio, guión al piso, para saltar a la siguiente línea.
en este caso, en donde voy a especificar la ruta completa donde se va a guardar. ¿Y cómo hacemos eso? Pues utilizamos el argumento filename, en este caso llamado filename. Vamos a dar 2 puntos igual y le voy a decir guárdelo en la ruta actual del libro activo. Es decir, llamo a la propiedad active workbook y le digo devuélvame mediante esta propiedad del objeto application. Ojo, active workbook es la propiedad que devuelve el libro activo, un objeto de tipo workbook del objeto application, mediante la cual voy a aplicar otra propiedad llamada path que devuelve la ruta completa donde está guardado este libro activo, active workbook. Posteriormente le voy a encadenar mediante el objeto application el separador que esté utilizando, path separator, el separador que esté utilizando el sistema, que en este caso puede ser un contra slash o un slash simplemente, aquí es un contra slash en mi equipo, y le voy a encadenar o concatenar el número de página que estoy imprimiendo, el número de página pero del bucle, en este caso utilizando la variable índice y no la variable de número reinicio. Entonces, ¿cómo hago esto? Pues muy sencillo, le encadeno en este caso le encadeno una cadena de texto que diga página, le voy a dar un espacio, cierro y encadeno con ampersand la variable llamada índice que retorna básicamente el índice del bucle que estoy recorriendo mediante ese constructor. Entonces le digo póngalo ahí como número de esa página y le encadeno posteriormente mediante el ampersand la extensión del archivo que es .pdf. Aunque yo esté guardando como un tipo de PDF, yo necesito especificar la extensión del archivo. Ahora voy a dar coma, espacio, guión al piso para saltar a la siguiente línea. Voy a correr esto para acá y voy a utilizar otro argumento que se llame ignore áreas de impresión. Recuerde que las áreas de impresión se imprimen por default cada vez que yo le diga, en este caso a través del botón o de la combinación de teclas control P o del comando imprimir, imprime siempre las áreas de impresión dentro del archivo. Entonces, para ignorarlas vamos a utilizar este sencillo argumento que se llama ignore print areas, que voy a copiar de manera literal como está colocado aquí. Ignore print areas, vamos a ver si es así, sí, correcto, ignore print areas, 2 puntos, igual, y le devuelvo una variable de tipo verdadera mediante la palabra reservada true, es decir, le digo sí, ignórelas. Voy a dar un espacio y ahora voy a colocar el índice desde donde quiero o el valor numérico desde donde quiero empezar a imprimir, es decir, voy a imprimir en este ciclo, en este primer ciclo, en cada uno de los ciclos, tan solo una hoja. ¿Y cuál hoja voy a imprimir? La que está iterando con el bucle, es decir, la que lleva contabilizada la variable índice. Entonces le digo, utilizo en este caso el argumento from, le doy 2 puntos y le digo imprímame desde índice, coma, espacio, guión al piso, hasta, utilizo el argumento to, índice en este caso. Imprima de índice hasta índice para que imprima siempre una sola página. Voy a dar coma, guión al piso y ahora le digo que no me abra el archivo, porque cada vez que nosotros imprimimos en PDF, pues siempre el condenado PDF se intenta salir allá en pantalla. Entonces le digo no lo publique o no lo abra después de terminar esa impresión. Es decir, utilizo el argumento open after publish, que es este argumento que está aquí, open after publish, y lo establezco con el valor de falso para que no imprima, en este caso, o no lo abra después de la impresión o después de quemarlo en el archivo PDF. Listo. Una vez hecho esto, pues cerramos obviamente el bloque end with. Vamos a colocar aquí, vamos a eliminar todo esto para que quede bien, bien delimitado este código. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues muy sencillo, como estamos aquí recorriendo un bucle con el índice y el bucle se está haciendo correctamente dentro de este índice, una vez nosotros terminemos
en este caso, de imprimir cada uno de estos valores, nosotros necesitamos reiniciar el número en números romanos. Es decir, nosotros necesitamos sumarle el valor de 1 a números romanos para que siga siendo esa iteración. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros esto? Pues muy simple, tomamos la variable que se llama número reinicio, que la tenemos por acá, número reinicio, vamos a copiarla con control C y la vamos a pegar aquí con control V y le vamos a decir que número reinicio es igual a número reinicio más 1 para que siempre vaya sumando en una unidad y se vaya imprimiendo el valor romano consecutivo en cada una de las páginas que se vayan imprimiendo en PDF con el uso de este método llamado Export as Fixed Format como tipo de PDF. Listo. ¿Qué hacemos después del next índice? Después de terminar todos los ciclos, después de imprimir todas las páginas, después de hacer todo lo pesado, pues simplemente refrescamos nuevamente la barra de estado, es decir, quitamos todo el elemento o toda la cadena de texto que exista dentro de la barra de estado, y para ello simplemente accedemos aquí a través del objeto application mediante, en este caso, la propiedad status bar, la establecemos en falso para que borre cualquier tipo de contenido que se encuentre existente dentro de la barra de estado, y posteriormente llamamos a la hoja activa y establecemos a través de la propiedad página setup o de la configuración de la página el center header, el header. Todos estos cabeceras lo vamos a establecer como vacío para que elimine la última posición. Es decir, aquí en hoja activa, lo único que tenemos que hacer es colocar hoja activa.pageSetup y le digo left, en este caso, left header, vamos a colocarlo aquí, left header es igual a un vacío para que elimine el encabezado que exista dentro de la cabecera izquierda. Posteriormente copiamos esta línea de código, vamos a imprimirla o vamos a copiarla y a pegarla para llamar a la cabecera center header y la volvemos a pegar. Vamos a darle aquí varios enter, la volvemos a pegar para llamar al right header. Right header. Listo, es igual las tres, el left header, el center header y el right header es igual a vacío. Ahora vamos a hacer lo mismo con el left footer, es decir, el pie de página. Entonces quitamos esto y le decimos left footer igual a vacío mediante un par de comillas dobles. Volvemos a pegar esto y le decimos en este caso punto center footer es igual a vacío, y por último vamos a quemar o vamos a decirle que queme en cada uno de esas partes de la cabecera y el pie de página right footer, vamos a colocarlo por aquí, es igual a vacío. Entonces tenemos mediante estas 6 instrucciones que en el left header, es decir, en la cabecera izquierda, cabecera centro, cabecera derecha, pie de página izquierdo, pie de página centro y pie de página derecho, que imprima o borre lo que existe ahí. Y después de hacer eso último, refrescamos la pantalla y le decimos al usuario, oye, ya terminamos. Aquí le vamos a refrescar la pantalla con el script updating igual a true. Listo, terminamos nuestra macro. Vamos a quitar todo esto y tenemos esta macro, como lo dije, efectivamente una macro dura y pura, bonita, bella y preciosa, en donde escribimos prácticamente desde cero un montón de sentencias que nos permiten imprimir en números romanos. Ahora lo más importante es probarla. Para ello voy a copiar de aquí hasta la Z valores dentro de las celdas hasta la celda 100, como lo teníamos en un principio. Vamos a llevarla aquí hasta la celda número 100 y vamos a imprimir el contenido. Entonces vamos a abrir una hoja 2, vamos a guardar, inicio guardar, y voy a ir a la pestaña programador y voy a intentar imprimir el contenido de estas páginas ejecutando la macro. Obviamente aquí no hay nada, entonces debe saltar un mensaje que diga, oye, no hay nada para imprimir. Doy clic en aceptar, pero si salto a esta hoja, aquí sí hay algo para imprimir. Entonces si voy a la pestaña programador y posteriormente macros y saco o lanzo esta macro,
mediante el botón ejecutar, el primer cuadrito que me aparece es el amigable, el que me va a decir reiniciar la numeración en un número diferente de 1, reinicia la numeración en ese número. Un número igual a 1, inicia la numeración en 1. ¿En serio? Sí, sí es en serio. Entonces ingrese un valor numérico. Aquí tiene por default 1. 12 páginas detectadas. Perfecto, imprímame esas 12 páginas. Arranque por favor con el valor, no sé, el valor número 5. En números romanos, obviamente. Doy clic en aceptar y aquí vamos a la barrita de estado y dice imprimiendo página 5 de 12, 6 de 12, 7 de 12, 8 de 12 y así hasta terminar. Entonces una vez termine, nosotros vamos a ir inmediatamente a la carpeta y aquí tenemos nuestras 12 páginas, en donde si abrimos la página número 1 va a tener en la cabecera el número romano de 5, en el pie de página el número romano de 5 y si por ejemplo abrimos la 12, en este caso pues vamos a tener el número romano de 16, que es sumar 5 más 12 páginas, obviamente el 5 inclusive, y nos va a dar como resultado la página número 16 y la tenemos aquí sin ningún problema. Si abrimos otra página, por ejemplo la 8, aquí va a decir la página 12, 12, 12, tanto en las tres áreas del encabezado de la página de la hoja activa de ese libro de Excel, como en el pie de página, en este caso la número 12. Listo amigos, con esta sencilla macro que escribimos, una macro pura y dura desde cero. Yo no sé cuánto se demoró este tutorial, en casi 1 hora y 5 minutos. Espero haber cubierto algunos aspectos básicos de la programación Visual Basic para aplicaciones. Recuerden que esto es un tema de programación y de lógica de programación. Alguien me preguntó en el video pasado: oye Andrés, ¿necesito aprender a programar para escribir código en Visual Basic para aplicaciones o para escribir macros? Sí, necesitas programar. Necesita aprender a programar para escribir macros en Visual Basic para aplicaciones. ¿Por qué? Porque Visual Basic para aplicaciones es un lenguaje de programación y mediante él escribimos las macros. Necesitas identificar el modelo de objetos de Excel, necesitas aprender estructuras de control, estructuras de selección, los diferentes objetos, las propiedades, sus métodos, eventos, etcétera, etcétera. Un montón de aspectos concernientes a la programación Visual Basic que te van a permitir escribir macros de manera eficiente siempre que quieras resolver un problema dentro de esta aplicación. Listo mis amigos, ya no les quito más tiempo. Me despido porque ese tutorial salió extremadamente largo. Me despido, mi nombre es Andrés Rojas Moncada. Por favor regálame un like si está a tu alcance en este video que fue un poquito largo. Déjame un comentario en la caja de comentarios de este video en el canal. Voy a tratar de producir o editar este video hoy para que salga. Y como digo siempre, nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame un like si está a tu alcance y déjame un comentario en la caja de comentarios de este video en el canal. ¡Hasta pronto!